Seguimos en punto de referencia, tal cual anunciamos, está con nosotros Omar Lehner, el candidato al Parlasur por el Frente Popular. Gracias por venir. No, gracias a vos, Raúl, porque nosotros necesitamos mucho este acompañamiento del periodismo, porque si vos ves los programas políticos de Buenos Aires, nuestra fuerza todavía no tiene visibilidad, se ocupan de otras candidaturas y entonces a nosotros nos resulta muy importante que espacios como este nos den la posibilidad de hacernos conocer. Bueno, en su caso, Lehner, digamos, por demás conocido, pues tiene una trayectoria política en Río Negro más que interesante. Bueno, gracias, pero el Frente Popular es una construcción nueva, integrada por la Unidad Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo y Emancipación Sur. Y ahora estamos acá, bueno, con la lista 136, llevamos como candidato a presidente a Víctor de Llenaro, y en la lista de los representantes argentinos al Parlasur, que tengo el honor de integrar, está a la cabeza Marta Maffei. Es decir, que este es un espacio, por los candidatos que tiene y por su propuesta, claramente en defensa de la clase trabajadora. Dos gremialistas importantes encabezando las listas, tanto presidencial como de candidato al Parlasur. Lehner, ¿y qué pasó con su vida política, con lo que estaban construyendo en su momento en Río Negro? Bueno, nosotros hace ya un año no se sintió contenido. Dejamos el Frente Progresista. La verdad que yo he tenido que abandonar muchos espacios en los que contribuí desde el principio a su creación. El peronismo, por ejemplo. Desde el peronismo y la renovación peronista, la corriente de opinión interna, cuando vino Menem ya no me sentía contenido del Partido Justicialista. Ahí fuimos al Frente Grande, tuvimos también los tropiezos propios de la alianza y sus consecuencias. Y después, Proyecto Sur era una propuesta, y sigue siendo, desde el punto de vista de las 5 causas, de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, las empresas públicas, bueno, el ideario que yo tengo como guía para la política. Pero resulta que Pino Solanas tomó alianzas que eran absolutamente contradictorias. Incompatibles. Con esa posibilidad, incompatibles, porque aunque la suma de las fuerzas con las que había hecho asociaciones tuviera una proyección electoral interesante, bueno, con esos acompañamientos es imposible establecer y llevar adelante un programa de gobierno como el que proponíamos. Así que estoy ahora... Emancipación Sur es un desprendimiento del Proyecto Sur, de aquellos que no nos hemos sentido contenidos en esa fuerza política. Pero mantener el ideario, uno cree que esto es para ponerlo en valor en determinado punto, pero la política ha cambiado. Digo, la política ya no tiene... cuando uno mira las estructuras de las candidaturas nacionales, son un poquito de cada uno. Bueno, pero eso yo creo que no lleva a ninguna cosa valorable desde el punto de vista de la gestión después, porque las alianzas que se hacen con una finalidad meramente electoral, llegado el momento de ejecutar esas políticas, empiezan a dispersarse porque cada uno tira para el lado que su pensamiento, su convicción política lo lleva. Y entonces es muy difícil, a veces es difícil congeniar en el armado electoral, imagínate en el momento de gestionar un cargo de cualquier tipo, ya sea en el Ejecutivo, en lo Legislativo. Después los bloques empiezan a dividirse en las mismas fuerzas que antes se integraron para formar una propuesta electoral. Entonces no tiene sentido. Yo creo que lo que hay que tener es un pensamiento que no siempre va a ser tan rígido, porque obviamente las cosas cambian, ¿verdad? Seguro. Pero en una dirección con valores fundamentales que no se cambian. La defensa de lo nacional, la defensa de nuestros recursos, la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la defensa de las clases trabajadoras, la defensa de los derechos de la gente en general, de la mujer en particular. Esas cosas son intercambiables, son innegociables, digamos, ¿no? Bueno, ese es el trazo grueso de aquel que tenga un pensamiento de vida en última instancia. Y bueno, ¿no? Eso es la política, si no es otra cosa. Hoy, que sea un negocio, que sea... Antes, y yo me acuerdo de ejemplos de cómo se armaban las plataformas electorales con una dedicación, con una seriedad. Y hoy no se hace en la política con plataformas, con propuestas, se hace con la calculadora en la mano. Y esa política a mí realmente no me interesa para nada. Por eso estamos en esta nueva instancia de fundar algo que tenga coherencia y nos lleve a un cambio que está necesitando la provincia, el país. ¿Y el Parlasur qué significa para usted? El Parlasur es un instrumento de los países del Mercosur que hace que
digamos, se reúnan, actualmente integrado por legisladores, y a partir de ahora seremos, por el voto directo de la ciudadanía, representantes de los países que integran el Mercosur. Hasta ahora en realidad ha tenido un rol testimonial, defensa a través de manifestaciones, de recomendaciones, pronunciamientos de la soberanía, del anticolonialismo, de la defensa de la democracia, pero creo que tenemos que darle un mayor contenido y una mayor fuerza a esa conjunción de países latinoamericanos que tienen un claro sentido esto de la unidad, porque hoy en todo el mundo los países tratan de salirse del aislamiento y de la individualidad para formar bloques. Seguro. Se forma el bloque de la Comunidad Económica Europea, el BRICS, y acá en América Latina tenemos este Mercosur en la parte económica, el UNASUR, que es más amplio todavía en lo político, pero evidenciando la necesidad de actuar como bloque continental, porque de esa manera hay muchas más posibilidades de defender los intereses de cada una de las naciones. Juntos podemos, desparramados ¿qué hacemos? El claro. dicho popular, ¿no? Sí, sí. Y es así. Bueno, hay un dato objetivo de la realidad, por ejemplo, en un tema muy emblemático, como es el turismo, donde quienes promueven el turismo de manera local no sirve, y cuando uno habla de promover el turismo, no de manera local cuando piensa Viedma, Patagones o Río Negro, sino en el contexto nacional y sudamericano. Digo, hay que, la gente hace paquetes por las costas de Brasil, por las costas argentinas, digo, por Punta del Este, arma un paquete latinoamericano, por ejemplo, en un tema como el turismo, ni que hablar en la defensa del medio ambiente, cuestiones políticas, más en estos tiempos donde hay hechos muy importantes del campo de la política que hay que defender a rajatabla, ¿no? Claro, y el Mercosur, que está centrado en lo económico, permite más fluidamente el tráfico y el movimiento de mercaderías y de bienes que el de las personas. Es decir, nosotros tenemos que favorecer que en el área la movilidad de los individuos, de los trabajadores particularmente, sea sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de trabas. Y otra cosa que es importante en estos bloques es que tienen que estar fundados en la solidaridad de todos los países que integran una formación de esta naturaleza. Porque si cada uno de los que integran un bloque de este tipo va pensando en la defensa del interés de su propio país y prevalecer ese interés sobre el conjunto, en realidad no tiene ningún sentido. Y si aplicamos la mayoría, Brasil siempre va a tener mayoría, por ejemplo. No, lógicamente, pero eso tiene que ser compatibilizado con que esa misma mayoría, y después le seguimos nosotros, tiene que tener el sentido de colaborar con esa fuerza que tienen las potencias más importantes al desarrollo del conjunto. Porque si no pasa lo que pasa en la Comunidad Económica Europea, que tenemos el último episodio. Claro, Grecia cae en desgracia y los demás países no se desesperan por ir a salvarlo. Lo quieren ejecutar. Mirá, si vos no haces esto, y bueno, andate, salí. No, uno de los integrantes del bloque está en dificultades, la responsabilidad de los restantes es tratar de rescatarlo y darle toda la ayuda posible. Aplicar un criterio solidario. La solidaridad, si no se basa en eso, la verdad no tiene mucho sentido tener un bloque integrado por distintos países. Después el otro elemento que uno cree que son los temas coyunturales que hay que tratar también en lo que es el día a día. Por ejemplo, si nos paramos en Río Negro, cuestiones como la fruticultura, mirando Brasil para Argentina, autopartes, claro, y cosas por el estilo. No, por eso, las diferencias que hay por pujas entre los distintos países del área que ponen restricciones o sanitarias o económicas. Bueno, yo creo que tanto el Mercosur como institución y el Parlasur como un apéndice de esa institución tienen que tratar de superar esas situaciones y conducir a que, digamos, la integración sea real, que realmente seamos uno solo y que seamos uno para todos y todos para uno, como decían los tres mosqueteros. Tal cual. Lener, ese acompañamiento, ese apoyo tiene que ser la base de la integración. Bueno, usted sabe que la televisión rionegrina llega a toda la provincia, por suerte, así que en cada puntito de la provincia alguien nos estará mirando. ¿Y por qué habría que votar por usted? Bueno, por eso que estamos diciendo que tenemos una fuerza que está orientada en defensa de los intereses de los trabajadores y en defensa de aquellos valores permanentes
que todos estamos sintiendo que se resienten. El medio ambiente que se deteriora, la pérdida de autonomía para poder explotar nosotros los recursos valiosísimos que tenemos, sobre todo en el subsuelo. Y esa es la intención de esta fuerza, recomponer esa idea de un proyecto realmente recuperador de todos los valores que se han ido perdiendo, porque hoy estamos, aunque algunos digan que no, inmersos en esas posiciones en las que el liberalismo y el capitalismo nos está llevando. Acá se dice que se lucha contra las corporaciones. Yo creo que se lucha contra alguna corporación que se ha tomado como blanco, como por ejemplo los medios hegemónicos, Clarín, me parece bien. Pero las corporaciones mineras que nos están destruyendo y se están llevando nuestra riqueza sin dejarnos ninguna renta, las petroleras que están haciendo desastres, yo vengo de Allen, hay para hablar un día de los desastres que hay ahí, los agronegocios y la banca, que son corporaciones muy fuertes y que hacen su propio negocio, esas no están siendo combatidas desde los estratos del gobierno que dice que está en contra de las corporaciones. Bueno, le agradezco que haya venido, ¿eh? No, gracias. Vamos a una pausa. Cuando volvamos estará sentado aquí el ahora posible candidato a intendente por Juntos Somos Río Negro, el peronista Miguel de Masi. Ya volvemos.